ml de plasma, a lo que se llama flujo plasmático renal, 600 mililitros por minuto. De eso, lo que el riñón logra filtrar, que se llama tasa de filtrado glomerular, son 125 ml por minuto. Y lo ideal es que lo que esté filtrado termine limpio, ¿sí? Limpio, sin elementos de desecho. A eso se llama depuración, o sea, que yo limpié la sangre. O en inglés, clearance. ¿Está bien? Entonces, la idea es que tanto la orina como el plasma, cuando se filtra, tienen la misma cantidad de solutos, o sea, tienen la misma cantidad de agua y la misma cantidad de solutos. La pequeña diferencia radica en que cuando la orina atraviesa la membrana de filtración glomerular, no deja pasar proteínas, todo lo demás se pasa. Entonces, eso hace que haya un cambio en la presión oncótica, ¿no? La presión oncótica del plasma está dado por las proteínas y no hay presión oncótica en el filtrado del plasma. Pero la cantidad de solutos resulta la misma. Entonces, ¿qué he limpiado yo en ese momento? Nada, porque solo he filtrado, pero la cantidad sigue siendo la misma. O sea, sí limpiaría si yo tiro en la orina todo esto, ¿no? Si tiro todo el agua y todos los solutos, obviamente estuviera tirando esos 125 ml por minuto. Pero no ocurre. Resulta que terminan siendo, ayúdenme a calcular, 125 por 1440. 1440 son los minutos que tiene el día. ¿Cuánto es? Muy bien, entonces 180 litros se filtran de plasma. ¿Se entiende? 180 litros. Pero producimos de eso 2 litros de orina. De 180 litros, o sea, 178 litros los reabsorbo. Por lo tanto, pues la limpieza no es tal. Entonces, puedo tener dos situaciones. Uno, en el que, ¿cómo se llama?, haya una acción máxima de la hormona antidiurética. Pongamos un ejemplo, he salido a correr, he corrido una maratón, ¿sí? Pero en la maratón, como el Héctor Garibay en esta última maratón, ¿lo han visto en las Olimpiadas? Pues que no tenga equipo, o sea, tú veías correr a la gente, mexicanos, qué sé yo, franceses, alemanes, y cada cierto trecho, como 10 cuadras, digamos, había una bandera, unas banderas, y la gente se acercaba y les daban hielo, agua, todo les daban a los tipos, ¿no? Para que sigan corriendo. Y el Garibay pasaba de largo porque no había su bandera, ¿sí? Y había un momento en que tenía tanta sed que lo que hacía era, bueno, bandera de qué es esto, lucha de Ghana, se parece al de Bolivia, bueno mío. Y se alzaba un poco de agua, porque no había quien lo apoye. Entonces, no se enoje, también me causa rabia, no se enoje, no tire sus cosas por lo que le ha pasado al Garibay. Entonces, pasa que si yo termino la maratón sin haber tomado mucho líquido, he perdido agua. ¿Cómo he perdido agua? Pues he producido orín. Como verán, el orín no es que nosotros producimos orín cada vez que vamos al baño, ¿no? Se está produciendo la orina en este momento en cada uno de los riñones de ustedes y se está colectando gota a gota en la vejiga hasta que la vejiga se distienda porque hay más de 250 ml y aparezca el deseo de orinar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Garibay al correr estaba produciendo orina. En segundo lugar, estaba haciendo un esfuerzo físico que producía calor, temperatura.
y el resultado es que tiene que perder ese calor. La energía mecánica se transforma en energía térmica y la energía térmica se tiene que disipar. Para eso hago vasodilatación y la secreción de sudor, y el sudor sobre la piel para que se evapore y se vaya el calor me hace perder agua. ¿Sí? Además respira más rápido y cada vez que yo respiro, meto aire. Al meter aire, el aire se calienta y se humedece al pasar por los cornetes, luego llega a los pulmones y se elimina, todo ese agua que le he puesto se elimina en la respiración. Entonces yo voy perdiendo agua por ahí también. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Como he perdido tanta agua, entonces sube mi osmolaridad plasmática. Es un ejemplo de cocina. Es como si yo preparara una sopa y resulta que la dejo hirviendo, y la dejo hirviendo, y la dejo hirviendo. Y la sopa disminuye a menos de la mitad de lo que debería ser el volumen inicial. Cuando yo pruebo la sopa, que cuando inicialmente la estaba probando y estaba de un sabor normal, va a estar concentrado el sabor, y si tenía sal, va a estar salada. ¿Se entiende? La voy a percibir salada. Y resulta que es lo mismo, a eso me refiero cuando yo hablo de estado hiperosmolar. O sea, en el estado hiperosmolar hay muy poca agua y hay mayor cantidad de solutos, lo que hace que suba la osmolaridad plasmática. Entonces, lo que va a pasar es que, ¿qué va a pasar? Que al subir la osmolaridad plasmática, lo que va a ocurrir es que se va a liberar hormona antidiurética, como vimos recientemente. Y la hormona antidiurética va a sacar todo el agua posible de la orina. Y lo que va a pasar es que va a subir la osmolaridad urinaria de 300, fíjense cómo se ha multiplicado 4 veces el valor, a 1200. Entonces una orina concentrada, como el té tinto. Así la orina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Lo que yo estoy logrando limpiar de la sangre es muy poco, ¿sí? Entonces, el clírex, fíjense cómo ha ido a 2 ml por minuto. Ok. Ahora voy a la otra situación. Ok. De rabia, el Héctor Garibay, al día siguiente de haber corrido, o esa misma noche, decide tomarse unas cervezas, qué sé yo, por cómo le fue en la carrera. Y bebió hasta perder el sentido. ¿Cuál es el resultado de eso? Que se ha dormido el hipotálamo y que no se ha producido hormona antidiurética. Entonces, termina haciéndose pis en los pantalones. ¿Eso es posible? Claro que sí, ¿no? Por 2 razones. Uno, que el esfínter, ¿cómo se llama? El esfínter vesical es voluntario y se pierde esa voluntad en el momento en que yo he tomado todo el alcohol. Y en segundo lugar, porque he producido tanta orina que la vejiga que está llena, al final de cuentas, pasa la presión o vence la presión del esfínter y permite la salida involuntaria de la orina. ¿Se entiende? Okay. Para todos los que les ha pasado, ya saben por qué. Y para los que piensan beber hasta morir, ya saben lo que les va a pasar. Entonces, eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el agua entonces? No se reabsorbe nada de agua en esa orina que se produce. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la osmolaridad urinaria va a bajar. Como han visto, 60 miliosmoles, o sea, una orina totalmente diluida, muy parecida al agua, o sea, básicamente agua. Pero la limpieza o el clearance no dependen de eso, ¿se entiende? O sea, la depuración de la sangre no depende de eso. Entonces hemos visto 2 situaciones en las que la orina está muy concentrada o la orina está muy diluida, y lo que estamos viendo es solamente cómo se regula el agua en el cuerpo sin que cambie eso, la capacidad del riñón de limpiar solutos. ¿Está bien? Ok. Y eso, no, o sea, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, no lo entiendo. Pues es que cuando
abren el chamán, el curandero del pueblo, ¿no es cierto? Entonces ya ha aprendido nuevas técnicas, se ponen sueros. Entonces, no, está mal tu hígado, hay que hacer un lavado del hígado. O hay que está mal tu riñón, vamos a lavar el riñón. Entonces, aprende a canalizar una vía periférica y a colocarle un suero salado y uno dulce. Dice. Entonces, una frasco de glucosa y un frasco de solución fisiológica le ponen al paciente. ¿Ya? Y entonces el resultado de ello es, no, con eso vamos a limpiar tu cuerpo. O sea, el hecho de que te den 2 litros de agua en el cuerpo, lo único que va a hacer es que tu cuerpo lo que haga es regularlo. Si el agua no la necesita, pues la va a tirar. Y si la necesita, se la va a quedar, como acabamos de ver. Pero eso, hacer que el cuerpo limpie más, no va a ser. Doctor, una pregunta, y en caso del alcohol, digamos, estás y tomas agua y se limpia, ¿no? O sea, acabamos de hablar que es una regulación, no es que limpie, no hay limpieza ahí, ¿sí? La depuración del riñón, la función de depuración depende de la integridad de las nefronas. O sea, cuánto limpia mi riñón, y eso quiero que entiendan, depende del número de nefronas que tengo. Tengo 1 billón de nefronas en cada uno de los riñones. O sea, en total tengo 2 billones de nefronas. Eso baja en un 25% con el paso de los años. O sea, a medida que yo voy envejeciendo, voy perdiendo nefronas. ¿Está bien? Pero si se me sube la presión arterial y no la controlo, si empiezo, hago que el riñón se hipoperfunda, como que el hecho de beber hasta la embriaguez y el resultado sea que no llegue suficiente, yo me deshidrate demasiado por la pérdida de la hormona antidiurética y haga que al riñón le llegue menos sangre. Todo eso va a comprometer la vida de una nefrona, o que yo tome medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, diclofenacos, qué sé yo, porque me duelen cosas, yo empiezo a tomar los medicamentos y eso empiece a lastimar los túbulos renales y de pronto voy a perder una nefrona, 2, 3, las otras van a empezar a suplir la función, pero a medida que yo voy perdiendo nefronas, pierdo la capacidad de limpiar la sangre. ¿Se entiende eso? No depende de cuánto líquido tomo. Doctor, entonces es un mito cuando dicen, o sea, tomas un medicamento, tómalo con harta agua, pero no te da daño. No pasa nada. Sí, no. El agua, la cantidad de agua la tienes que, o sea, han ido cambiando cosas. Yo quiero que ustedes tengan en su cabeza que las cosas han cambiado de manera que ya no vivimos en un mundo fisiológico en el que vivimos en correlación con la naturaleza, ¿sí? Un ejemplo es el hecho del dormir. ¿Cómo era dormir? O sea, se entraba el sol, no había cómo iluminar nada, entonces el ser humano se metía a dormir. Cuando se entraba el sol no había luz, la pituitaria producía melatonina y la melatonina activaba el ácido gamma-aminobutírico y entonces el sistema se inhibía el sistema reticular ascendente activador. O sea, en otras palabras, te daba sueño y luego a dormir. Pero ahora no. Ahora resulta que llega la noche y se entra la luz del sol y se prenden todas las luces artificiales y yo tengo pantallas que estoy viendo a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Cómo me va a llegar el sueño? No me va a llegar el sueño, no produzco melatonina. ¿Eso es fisiológico? Por supuesto que no. Lo mismo ocurre, ¿y por qué sale la recomendación de que tienen que tomar 2 litros de agua al día? Es porque la gente en medio del correteo ya no bebe agua. O sea, las hamburguesas vienen con agua incorporada, no. Todos los alimentos que se pueden vender, que sean fáciles de entregar, son alimentos que son sólidos y que son ricos en sal y almidones, ¿no? Eso es, y grasa, porque tienen sabor. El sabor es importante para poder vender. Entonces, estamos llenos de snacks, de cosas que vienen en bolsitas que están llenas de sal. Entonces,
y las bebidas que nos dan para beber también tienen sal, como la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene sal, entonces si yo tomo Coca-Cola, si tengo sal, como ven en la fórmula, el sodio es el principal componente de la osmolaridad plasmática. ¿Qué pasa con mi osmolaridad plasmática? Sube. Si sube mi osmolaridad plasmática, ¿qué me pasa? Tengo sed. ¿Qué tomo? Coca-Cola, ¿no es cierto? Y entonces es una manera en la que yo me vuelvo adicto a la Coca-Cola. Tengo más sed y lo único que me gusta es tomar Coca-Cola, entonces tomo Coca-Cola, tengo sed, sigo tomando Coca-Cola, tengo sed. ¿Está bien? Y hago trabajar a mis riñones en exceso porque el riñón tiene que perder esa sal que está de más. En estos fenómenos tan complejos que estamos estudiando, de cómo se relaciona el agua y el sodio a nivel renal para poder trabajar. ¿Qué va a ser el resultado neto? Un aumento del volumen plasmático efectivo. No me voy a hinchar, soy joven, no me voy a hinchar. Cuando sea anciano, sí, un vaso de Coca-Cola y al día siguiente los pies van a ser 2 pelotas. Pero cuando soy joven, no. Pero sí va a aumentar mi volumen plasmático efectivo. Eso va a aumentar el volumen sistólico, la precarga, el volumen sistólico, la presión arterial sistólica. Entonces, poco a poco va a ir subiendo mi presión arterial. Me voy a ir acostumbrando a eso. Entonces, un veneno muy grande se llama Coca-Cola. Entonces, uno de los actos más importantes que he visto de un futbolista de protesta ha sido hace un par de años cuando el Cristiano Ronaldo lo han invitado a una conferencia de prensa, y yo por lo que lo admiro. El tipo estaba en la conferencia de prensa y vio delante de él Coca-Cola y dijo, sacó esto, y dijo, esto no, es veneno, y puso agua delante y dijo, esto está bien. Entonces es una realidad que no lo que se vende o lo que es costumbre no es una cosa que sea sana. ¿Está bien? No es sano. Ninguna bebida gaseosa es sana, no importa la marca. El peor es la Coca-Cola, pero todas las gaseosas son malas, sin excepción. Si tú mantienes la cantidad de agua que necesitas tomar está regulada por el mecanismo de la sed. Lo único que tienes que hacer es escuchar a tu cuerpo. Tienes sed, agarra agua, toma. Pero tienes que tener la disposición. Entonces hay que caminar con la botella de agua para que pueda uno hidratarse. Agua. No jugo de nada, no agua con sabor a nada. Agua. ¿Está bien? Entonces, como les acabo de decir, independientemente del agua, la limpieza de los riñones no depende de la cantidad de agua que yo tome. ¿Está bien? Entonces, eso es costumbre, lo van a ver. O sea, aquí en Bolivia las fiestas patronales duran varios días. Un preste dura mínimamente 3 días. El preste que yo he pasado como preste mayor ha durado un mes de borrachera, o sea, desde el primer día hasta el último. Entonces, los que terminan el preste se van a la posta sanitaria y le hablan a la enfermera para que les canalice una vía y les limpie el hígado y los riñones con sueros. Eso no existe, no funciona. ¿Está bien? Y esas son las costumbres de nuestra gente. Y de pronto un día vienen a la consulta, como el paciente que yo he visto el día lunes, que ha venido y me ha dicho, hola doctor, me duelen las rodillas, y porque me duelen las rodillas, soy chofer, me he tomado tabletas para las rodillas, y no sé, he ido donde otro médico y me ha dicho que me han mandado, has hecho un montón de exámenes, me han internado y me han dicho que tengo que hacer diálisis, pero yo no sé por qué. Bueno, te examinaré, le he tomado la presión y tenía 140/100 de presión arterial. Eres hipertenso. Sí, me habían dicho, y he tomado pues los sartán. ¿Y cuándo tomaban los sartán para la presión? Cuando me dolía mi cabeza tomaban los sartán. Entonces, el resultado del incremento de la presión arterial fue la destrucción del número de nefronas y
el número de Francis que define la limpieza de las sustancias. Entonces el agua está regulada por la, ¿cómo se llama? Por la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, si no hay hormona antidiurética, el resultado es la presencia de un gran volumen de orina. Y si hay mucha hormona antidiurética, perdón, de una gran cantidad de agua en la orina. Y si hay hormona antidiurética, una menor cantidad de agua en la orina. ¿Sí? Entonces la cantidad de solutos solo depende de la función adecuada de cada una de las unidades funcionales, que en este caso son las nefronas. Bien, vamos a hablar del calcio y el fósforo, que son dos iones que junto con el sodio son regulados junto al sodio y el potasio son regulados por el riñón. Entonces, ahora tiene mucha importancia el calcio y el fósforo porque forman parte de la matriz mineral de los huesos. Y están regulados por dos hormonas. Una se llama paratormona, que está producida por la glándula paratiroides, que son 4 y que se encuentran detrás de la glándula tiroides. Y segundo, por el 1,25-dihidroxicolecalciferol, o también llamado vitamina D3. Vamos a hablar sobre cómo se regula eso. Entonces, el calcio se utiliza para formar la matriz mineral ósea de los huesos, también sirve para la división y el crecimiento celular. El calcio es un factor que permite la activación de los factores de coagulación en la sangre. Además, actúa como segundo mensajero en el momento en el que las sustancias actúan sobre los receptores. En muchas células el segundo mensajero es el calcio. El calcio permite la excitabilidad neuromuscular, permite la contracción muscular y la liberación de neurotransmisores y permite las reacciones enzimáticas. Por lo tanto, el calcio es uno de los iones fundamentales en el cuerpo. ¿Dónde está? 99% del calcio está en los huesos. 1% está dentro de las células y 0,1% están en el líquido extracelular. El valor normal del calcio en la sangre es de 8 a 10,5 miligramos por decilitro. A eso se llama calcemia total. Y una parte del calcio, total quiere decir, una parte del calcio está unida a la albúmina, a las proteínas, y otra parte está libre. A la parte libre se llama calcio iónico. El calcio iónico tiene un valor de 1,09, de 1 a 1,5 milimoles por litro, que es lo que tenemos que recordar. Entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos calcio en el cuerpo. ¿Cómo ocurre el equilibrio del calcio? ¿De dónde viene el calcio? De los alimentos. ¿Qué alimentos son ricos en calcio? Los lácteos, la leche y todos sus derivados. No se enoje, tranquila, respire. La leche y todos sus derivados, el huevo, las carnes, son ricas en calcio. Entonces, el calcio, miren cómo de la dieta llega 1 gramo y se eliminan 800 miligramos en las heces. O sea, quiere decir que en el cuerpo no se absorbe lo que no se necesita. ¿Está bien? Entonces yo puedo tomar mi suplemento de calcio, 1, 2, 10 tabletas y eso no va a pasar nada, todo lo voy a eliminar por las heces. Lo mismo que suplementos de vitaminas, de minerales, lo que ustedes quieran, todo eso que se tomen los suplementos, si el cuerpo no lo necesita, lo va a expulsar. Es una forma cara de no hacer nada. ¿Sí?
Entonces no se dan suplementos porque sí o no se toman suplementos porque sí, salvo que tengamos un laboratorio que demuestre